Proyecto Meta 2. Eyogodai. My name is Giovanni Durán. Nombre de la escuela. Escuela Diurna número 79, República de Chile. Temas que veremos: manifestaciones culturales, celebración del Día de Muertos y comidas típicas. ¿Qué son las manifestaciones culturales? Aparte forma de expresarse de una religión determinada, se entienden que las distintas manifestaciones de la creatividad de las personas y de los grupos sociales. Estas manifestaciones comprenden entre otras, las expresiones transmitidas a través de las palabras, literatura, cuentos, el sonido, música, las imágenes, fotografías y películas. Ejemplos de manifestaciones: la Guelaguetza, Día de la Virgen de Guadalupe, Danza de los Voladores, Día de Muertos, Epifania, Día de la Independencia, la Piñata y Día de la Candelaria. Día de Muertos. El Día de Muertos es una celebridad tradicional mexicana y de otras zonas de Latinoamérica en honra a los muertos. Tiene lugar de los días de 1 y 2 de noviembre y está vinculado a las celebraciones católicas del Día de los Fieles. Es una festividad que se celebra principalmente en México y en países latinoamericanos como Bolivia, Perú, Ecuador y Guatemala, y en América del Sur, desde el noreste de Argentina hasta los Estados Unidos, en zonas donde existe una gran población. En el 2008, zonas donde existe el UNESCO declaró la festividad como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unidad de México. Actualmente también se festeja en zonas más del sur, como por ejemplo Buenos Aires, por migrantes del área andina central, principalmente occidente de Bolivia, del noreste argentino, NOA, y el sureste de Perú. No obstantemente, la recurrente de referencia a los orígenes precolombianos de la celebración. La antropología Elsa Malvido cuestiona la explicación de ese origen prehispánico del Día de Muertos, en la que se destacó la implantación de tradiciones surgidas en la Europa medieval, en el ámbito americano tras la llegada de los españoles. Celebración entre mexicas. Para los antiguos mesoamericanos, la muerte no tenía connotaciones morales de la religión cristiana, en la que ideas de infierno y paraíso sirven para castigar o premiar. Por el contrario, ellos creían que los rumbos destinados las almas de los muertos por su comportamiento de vida. Las principalmente civilizaciones representativas del área mesoamericana, aztecas y mayas, desarrollaron una rica ritualística alrededor de culto, precedente del actual Día de Muertos, en el que pervive aún parcial la cosmovisión de aquellos pueblos. La Guelaguetza. El término de la Guelaguetza se determina de vocablo zapoteco guedaleza, que significa ofrenda, presente o cumplimiento. Es una tradición con más popularidad en el estado de Oaxaca. La Guelaguetza tiene su origen desde la época prehispánica. Cabe mencionar que esta festividad comenzó con un ritual que se le hacía a los dioses antiguos, en lugar de denominado por los zapotecos como Daninayal-Laloli o Cerro de Valle Vista. En esta época los antiguos mexicas adoraban a las diversas deidades, entre ellas la diosa Caetl, quien representaba a la diosa del maíz, y a lo que adoraban y respetaban de tal manera que realizaban una celebración para festejar del año. Se le ofrecía danzas, ritos, así como un enorme banquete que duraban como 8 días. Desde entonces la celebración fue considerada como algo muy especial y significado para los lugareños. Día de la Virgen de Guadalupe. En México, Estados Unidos, América y Filipinas y en muchos otros lugares del mundo, en 12 de diciembre de todos los años se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe, en honor a la imagen que tiene tradición católicos más importante y con mayor culto de México. Danza de los Voladores. El rito de los voladores es una manifestación cultural y espiritual originaria de México. Sus orígenes se remontan en el periodo preclásico medio mesoamericano. Se han encontrado representaciones en este ritual en la cerámica funeraria de las culturas occidente. Epifania. Día de Reyes. La Epifania es un acontecimiento religioso. Para muchas culturas, epifanias corresponden a revelaciones o apariciones en donde los profetas, chamanes, medios brujos u oráculos interpretaban visiones más allá de este mundo. La piñata. Una piñata es
una olla de barro o de cartón o una estructura de alambre cubierta de papel maché, adornada de papel de colores y usualmente con 7 picos. En su interior contiene frutas, dulces u otros premios. Día de la Candelaria. La Candelaria es una fiesta muy popular celebrada por los católicos o celebrada de la presentación de Jesús en el templo de la Purificación Virgen después del parto y Virgen de la Candelaria. Adoración. Platillos típicos. Pozole. El pozole o caldo de maíz es un plato tradicional mexicano, un caldo hecho de base de granos del maíz o tipo conocido comúnmente como cacahuistle, al que se agrega según la religión carne de pollo o de cerdo como integrante secundario. Cochinita pibil. La cochinita pibil es un guiso correspondiente de la gastronomía de Yucatán, basado en carne de cerdo adobada en la gastronomía de Yucatán, en carne de cerdo, hoja de plátano y cocida dentro de un horno de tierra usando una técnica prehispánica cocida como cochinita pibil. Chiles en nogada. El chile en nogada es un platillo representativo de la conciencia mexicana que hace referencia a los colores de la bandera, por los integrantes con los que se representa el verde, el chile y el perejil, el blanco la nogada y el rojo la granada. Mole. El término de mole se refiere a varios tipos de salsas mexicanas, como conscientemente hechas principalmente a base de chiles y especial y que son expresadas con masa de maíz, tortilla o pan. También se refiere a todos los guisos de base de carne o vegetal, que se suelen preparar con salsa